Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces tenemos un circuito en casa, el cual lo estamos ya utilizando en la práctica y contiene un componente electrónico que también lo utilizan muchos proyectos de diversas formas, pero nosotros no sabemos cómo funciona ese componente y lo que es peor aún, no sabemos calcular su voltaje de disparo. En este video te voy a enseñar a través de una fórmula matemática con cálculos electrónicos para poder conocer el voltaje de disparo de este componente ampliamente usado en los cargadores de batería y en diversos tipos de proyectos de electrónica. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Estamos aquí con el diagrama esquemático para el proyecto de esta semana, con un componente que ya lo hemos utilizado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Me refiero a este dispositivo regulador de voltaje, el TL431. Mucho se habla del TL431, pero muchas personas no conocen cómo funciona realmente y cómo aplicarlo. En este video vamos a desmistificar algunos conceptos técnicos y lo más importante, te voy a dar una fórmula especial que muy pocas personas lo conocen para poder utilizarlo en muchos de nuestros proyectos. Este es tan solo uno de los proyectos a los cuales se le puede aplicar y que es ampliamente usado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primeramente con el análisis técnico rápidamente, porque la verdad que no quiero consumir mucho tiempo y que el video sea muy largo. Empezamos con la identificación de los componentes. Tenemos una fuente de alimentación que puede ser entre 4.2 y 5 voltios como máximo. De preferencia 4.2 voltios. De ahí vamos a ver por qué 5 y por qué 4.2 voltios. Tenemos tres resistencias en paralelo, 3 de 10 ohmios cada uno, un cuarto de watts, un jumper, para habilitar y deshabilitar estas tres resistencias que estamos viendo ahí. Y no solamente ello, tiene una funcionalidad especial este jumper cuando trabajemos con una carga de vida, como lo vamos a explicar después. ¿Qué más tenemos? Algunas resistencias, como estamos viendo acá. Todas las resistencias son de un cuarto de watt. Ojo con el detalle. Todas las resistencias son de un cuarto de watt. Tenemos aquí la resistencia R1 de 6.8K, la resistencia R2 de 10K, R3 de 500 ohmios, ojo con el detalle, R4 de 10K, R5 de 1K, nuestra estrella, el TL431, este regulador de voltaje que se asemeja mucho a la función de un diodo Zener. Es más, hasta el símbolo parece de un diodo Zener, pero no lo es. Es un dispositivo de 3 pines, como lo vamos a ver después. Un diodo LED verde de 5 milímetros o cualquier color que ustedes deseen. Y dos componentes importantes, ambos PNP, el BD136 y el BC557. El BC557 es un transistor de propósito general de pequeña corriente, mientras que el BD136 es un transistor de mediana potencia. Ojo con el detalle. Y tenemos un conector para nuestra carga, que en este caso va a ser una batería. Más o menos ahí ya ustedes identifican de qué se trata el circuito, pero lo más importante de esto no es saber de qué se trata, sino cómo analizarlo, cómo conocer el funcionamiento de cada componente en un circuito electrónico, que es lo que vas a aprender en este video. Vamos a empezar a partir de estos momentos con el análisis técnico haciendo uso de la tecnología, sobre todo una tecnología digital. ¿Qué va a suceder si yo utilizo BCC 4.2 voltios? Vamos a suponer que es 4.2 voltios nuestra alimentación. Para 4.2 voltios yo necesito tener el jumper puesto acá, este jumper cerrado. Y al tener el jumper cerrado, lo que estoy haciendo es bypassando las tres resistencias que están en paralelo. Para empezar, vamos por ahí. Yo tengo una alimentación de 4.2 voltios, pongo el jumper. Si yo utilizo una alimentación de 5 voltios, de ahí vamos a explicarle por qué, retiro el jumper y hago uso de las tres resistencias en paralelo. Vamos a ver qué función cumplen luego esas resistencias. Vamos a suponer que yo tengo el jumper, tengo 4.2 voltios. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí, en este punto, yo tengo, ¿no? En este punto, yo voy a tener 4.2 voltios DC, ¿no? 4.2 voltios DC. Ok. Luego, ¿qué va a pasar? Estas dos resistencias R1 y R2 forman un divisor de voltaje, de manera tal que el voltaje, si acá hay 4.2 voltios, el voltaje va a estar distribuido entre ambas resistencias, y la que tiene una mayor cantidad de resistencia, en este caso kiloohmios, porque una de 10K y otra de 6.8K, sobre esa resistencia va a haber una mayor cantidad de voltaje. Ese es el principio técnico y básico de la ley de Ohm, o sea, no hay más que hacer. ¿Cómo funciona el TL431? Es lo que te voy a explicar en estos momentos. Ok, vamos a hablar un poco acerca rápidamente del TL431. Tenemos acá su símbolo, vamos a ponerlo así, muy parecido
al símbolo de un diodo, ¿no? Y un pin de referencia, ¿no? Tiene 3 pines, vamos a ponerlo así en azul para hacerlo más didáctico esto. Tenemos aquí el cátodo, el ánodo, ¿no? Y el pin de referencia, ¿no? Para que exista una conducción entre ánodo y cátodo, este dispositivo se polariza inversamente, ojo con el detalle, para que exista una corriente entre el cátodo y el ánodo, porque se polariza inversamente, yo necesito que exista un voltaje de referencia aquí de 2.5 voltios DC, en este punto, entre el pin de referencia y el ánodo, para que el dispositivo conduzca. Si el voltaje es menor a 2.5 voltios, el dispositivo no conduce y se mantiene abierto. Ese es el funcionamiento básico de este regulador de voltaje del TL431, ¿ok? Vamos bien. Entonces yo necesito un voltaje de referencia de 2.5 voltios como máximo para que este señor conduzca, ¿ok? Ese es por un lado. Ahora, tiene una relación estas dos resistencias R1 y R2 porque son un divisor de voltaje. Le decía que mientras más resistencia exista en un componente, va a caer una mayor cantidad de voltaje. Si acá tengo 4.2 voltios y yo divido este voltaje entre este punto y este otro punto que es tierra, entre el punto más positivo, ¿no?, y el más negativo, yo voy a hacer de que el voltaje aquí en los 10K sea mayor. Por ejemplo, esta resistencia R1 es más de R2, más del 50%, entonces aquí yo voy a tener, por decirle, unos 3 voltios, ¿no? Y la diferencia va a haber acá 1.2 voltios acá, para que tengan una idea, ¿no? Más o menos así es el tema de la ley de Ohm y la electrónica. A mayor resistencia, mayor cantidad de voltaje, menos cantidad de corriente. Entonces, para que el TL431 funcione, existe una fórmula de vida, ¿no?, que es la que te voy a poner acá, que nadie te lo explica, pero yo te lo voy a explicar en este momento. Existe un voltaje de disparo, en donde el voltaje de disparo está determinado por el voltaje de referencia, que para el TL431 es 2.5 voltios, o 2.495 aproximadamente, multiplicado por 1 más el divisor entre R1 sobre R2, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces, si yo tengo 6.8K y 10K, yo reemplazo los valores teniendo como referencia 2.5 o 2.495 y voy a tener un voltaje de disparo aquí aproximadamente de 4.1916 voltios. Entonces, cuando el voltaje entre este punto y este otro punto llegue a 4.1916, este señor va a conducir y este punto va a ir a tierra. Ese es el principio de funcionamiento del TL431. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta fórmula, que te invito a que detengas el video y le tomes un snapshot, una captura de pantalla, o le tomes una foto con tu celular, porque ya tuviste la fórmula de cómo funciona el TL431. Ahora, tengo dos transistores, ¿no?, PNP, ¿no?, el BD 136 de mediana potencia y el BC 557, es decir, tengo dos transistores, ¿no?, así, ¿no?, con la flecha hacia adentro y hacia afuera. Entonces yo tengo, ojo con el detalle, tengo dos transistores en donde existe una base, un emisor y un colector, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, ya ustedes saben cómo funciona. Para que el transistor PNP conduzca, yo necesito un voltaje negativo entre la base y el emisor de 0.7 voltios, ¿no? El voltaje tiene que ser, ojo con el detalle, negativo, es decir, no necesariamente 0.7 voltios, puede ser una diferencia de voltaje. No te confundas, ¿ah? Nadie te lo explica tampoco así. Simplemente todo el mundo te dice 0.7 voltios, pero nadie te dice que los 0.7 voltios no necesitan ser 0.7 voltios, sino tiene que haber una diferencia de voltaje o una diferencia de tensión entre la base y el emisor que supere los 0.7 voltios. Ahí está el detalle. Entonces, si yo tengo menos de 0.7 voltios entre la base y el emisor de ese transistor PNP, simplemente ese transistor no va a conducir. Ahí está el detalle. ¿Ok? Esos son los principios sólidos y básicos de la electrónica. Si no conoces esto, no te dediques a la electrónica simplemente. Nadie te lo explica. Aquí en mi canal te lo estoy explicando a pesar de todos los problemas que tenemos los youtubers, que todo ha ido en bajada y que todo está mal para nosotros. Pero igual
Yo aquí en este canal te lo explico, no me interesa eso, ¿no? Lo que más me interesa es poder transmitir mis conocimientos sin nada a cambio. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, vamos a retomar este punto. Yo tengo aquí, ¿no? Yo tengo aquí en este punto 4.2 voltios. Si yo tengo 4.2 voltios y tengo una batería, esta es una batería, ojo con el detalle, una batería Lion o LiPo de 3.7 voltios, ¿no? Estas baterías Lion o LiPo trabajan como máximo, ¿no? Hasta 4.2 voltios, ¿no? No lo puedes cargar más de 4.2 voltios si no se va a destruir. Entonces, si yo tengo una batería Lion o LiPo de 4.2 voltios, yo quiero hacer de que esta batería se cargue, ¿no? Y ahora ya sabes para qué funciona este circuito, pero ya te estoy dando los tips y el know-how que yo tengo para poder llegar a ti y que puedas aprender sin costo alguno, más aún sin costo alguno. Entonces, yo necesito 4.2 voltios como máximo para que esta corriente circule y esta batería se vaya cargando de a poco. ¿Qué va a suceder si la batería tiene 3 voltios DC de carga? Yo necesito subirla, ¿no?, a 4.2 voltios, ¿no es cierto?, DC. No. Vamos a suponer que la batería tiene 3.2 voltios y yo lo estoy cargando con 4.2 voltios y le he puesto el jumper porque es 4.2 voltios. Estoy haciendo que la corriente vaya pase y llegue por acá, ¿no? O sea, prácticamente acá hay un cable, ¿no? Como les decía, acá hay un cable, la corriente va a llegar por acá, va a subir por acá y va a continuar su tramo. ¿Por qué? Porque estoy cortocircuitando con un jumper. Acá tengo los 4.2 voltios. Llega a este punto y como la batería tiene una carga de 3.2 voltios, va a empezar ya no el voltaje con 4.2, sino ese voltaje va a caer y va a empezar la batería a cargarse, ¿no? 3.0, 3.1, lentamente. Entonces ese voltaje es bajo, aquí y aquí. La batería, mientras se está cargando, el voltaje comienza a subir lentamente hasta que se iguale el voltaje de los 4.2 voltios. Y en ese instante de tiempo, en la medida de que la batería comienza a cargar, la corriente de carga es elevada y a medida que el voltaje se iguala, la batería ya empieza a cargarse a 4.2, el voltaje comienza a disminuir hasta que llega a un mínimo que puede incluso llegar a ser cero, ¿no? o una corriente muy baja. Entonces, yo tengo 3 voltios, apliqué 4.2 y este voltaje cae. ¿Por qué? Porque la batería comienza a consumir mucha corriente en el momento que comienza a cargarse, ¿no? La batería comienza a elevar su voltaje. ¿Y qué va a suceder aquí a nivel de electrónica? ¿No? ¿Qué va a suceder con el detalle a nivel de electrónica? Lo que va a hacer es que ya existan 3.1 voltios acá y el voltaje de referencia ya no va a ser 2.5, sino puede llegar a ser, por ejemplo, 2 voltios, ¿no? Vamos a suponer que en este punto sean 2 voltios, ¿no? 2 voltios DC. Y cayó el voltaje. Al haber 2 voltios, este TL431 simplemente no conduce, es decir, se queda abierto. Al estar abierto, no existe conducción entre su ánodo y su cátodo y este punto está al aire. Al estar al aire, ahora la corriente va a circular por este punto. Vamos a hacerlo de otro color, rosadito, ¿no? Vamos a poner la corriente ahora va a circular por acá, ¿no? Va a llegar a este punto. Ya no va a bajar porque el TL431 está abierto, sino ahora va a venir por acá y va a venir por acá. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Debería ir por esos lados. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Esta corriente llega a este punto, a la base de este transistor, pero este transistor es un transistor PNP y para que conduzca, este es un nivel positivo. Ojo, este es un nivel positivo. Vamos a ponerlo con rojo nuevamente. Aquí su base es positiva, acá lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje está entrando a los 3.1 voltios. Un punto también positivo que no supera los 0.7 voltios. Por lo tanto, estos dos transistores no conducen. Y al no conducir, ¿por qué? Porque su base, ¿no? Su base, y este es el emisor, no es negativa con respecto al emisor, al contrario, es positiva. Entonces, ambos transistores no conducen. Al no conducir, la corriente viene por acá, llega a la batería y cierra el circuito. Es decir, la batería se sigue cargando. ¿Y qué va a suceder con los dos transistores al no conducir? ¿Qué va a suceder cuando los dos transistores no conducen? ¿No? ¿Qué sucede cuando estos dos transistores Q1 y Q2 no conducen? Al no conducir, están al aire
y simplemente la corriente no llega por acá y tampoco llega por acá. Al no llegar por acá, el transistor se queda abierto, ¿no? Obviamente, y este transistor también está abierto. ¿Y qué sucede? El LED se queda apagado. Ese es el primer estadio, cuando el voltaje de la batería es bajo y no llega a los 4.2 voltios. ¿Ok? Ese es el análisis en el estadio 1 cuando la batería se comienza a cargar, ¿no? Ambos transistores Q1 y Q2 están abiertos debido a que este TL431 está abierto. Al estar abierto, es como si no existiera este señor acá, ¿no? Es como si esto no existiera, y prácticamente este nivel es positivo y ambos transistores no conducen. Eso ya lo sabemos por lo que les he explicado al inicio de cómo funciona un transistor y cómo funciona un TL431. Y ahora, ¿qué sucede cuando el voltaje de la batería ya no es 3, sino llega a los 4.2 voltios? Aquí, a los 4.2 voltios. Entonces vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que ahora el voltaje, ¿no? El voltaje aquí ya no es 3.1 voltios, sino ahora el voltaje es 4.2 voltios. Aquí existe 4.2 voltios como se ha diseñado en la fórmula que les he explicado. Estos dos valores que están en un divisor de voltaje, se ha diseñado que el transistor va a conducir cuando tiene esta resistencia, los valores que les estoy indicando, 6.8K y 10K. ¿Qué va a suceder? Ahora aquí, en este punto, existen 2.5 voltios DC. Entonces, ¿qué va a suceder? Al haber 2.5 voltios, el TL431 conduce y ahora la corriente va a circular por aquí, atraviesa el TL431 y cierra el circuito. Pero, ¿qué va a suceder? Ahora este punto ya no es positivo, sino lo manda a tierra. Ahora, no es que lo mande a tierra, existe una diferencia de potencial. Acá van a ver 3.4 voltios más o menos entre este punto y este otro punto. ¿Y qué va a suceder? Este es un nivel positivo y aquí es un nivel negativo. Y por lo tanto, ahora prácticamente este voltaje cayó y ahora entre la base y su emisor, ¿no? Entre la base y el emisor existe la diferencia de potencia. ¿Cómo diferencia de potencia? Lo que les hablaba de 0.7 voltios, ¿no? Y entonces ahora ambos transistores conducen. ¿Por qué? Porque su base es más negativa con respecto al emisor. No necesito que vaya a cero, lo que les hablaba, el tema de la diferencia de potencia. Yo necesito que el voltaje que existe acá sea mayor con respecto a este voltaje y haga que el transistor conduzca. ¿Por qué? Porque yo necesito que su base sea más negativa con respecto al emisor y ambos transistores conducen. ¿Y ahora qué va a suceder? En ese instante de tiempo, cuando la batería llegó a 4.2 voltios, ahora qué va a suceder? Los transistores conducen. Van por acá a tierra y acá lo mismo, ¿no? La corriente viene por acá a tierra. Al conducir este transistor, se enciende el LED verde, ¿no? ¿Por qué? Porque el transistor está conduciendo. ¿Y qué va a suceder con este segundo transistor? O mejor dicho, el primero, el Q1. ¿Qué sucede con el Q1? Cumple una función importante porque está en paralelo con los terminales de la batería, ¿no? Ojo con el detalle, está en paralelo. ¿Qué va a suceder si este señor conduce? Ahora la corriente, miren, lo interesante de este circuito es que ahora la corriente va a circular por acá, va a ir a tierra y está haciendo un cortocircuito. Es decir, estoy cortocircuitando los terminales de la batería y estoy haciendo que la batería ahora ya no se cargue, es decir, detengo la carga de esta batería. Este circuito es muy simple, pero me permite cargar baterías con un simple sistema utilizando el TL431 y los conceptos básicos de la electrónica moderna, la electrónica básica acerca de los transistores PNP. De esta manera, lo que estoy haciendo es que la carga de la batería cuando llega a 4.2 voltios, automáticamente este señor cortocircuite los extremos de la batería y la batería deje de cargarse. Ahora tú te preguntarás, ¿no? Pero eso está raro, ¿no? Como yo me pregunté al inicio, cuando empecé a analizar el circuito, dije, pero yo lo que estoy haciendo es poniendo en paralelo y estoy mandando a tierra este punto, con este prácticamente estoy cortocircuitando. Estoy generando un cortocircuito y la corriente se elevará al infinito. No, es un concepto errado. ¿Por qué? Porque acá existe un colector y un emisor, ¿no? Este es un emisor y este es un colector, ¿no? Entre dos puntos. ¿Qué va a suceder? Acá hay una cierta resistencia. Y acá existe un cierto voltaje entre colector y emisor cuando el transistor conduce. Ah, eso no lo sabes. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta resistencia interna entre colector y emisor funciona como carga, ¿no? En ese instante de tiempo. Y no es que estés cortocircuitando este punto con esto, sino estás mandando el voltaje de la batería acá. Y aquí existe una cierta resistencia y la batería se va a mantener en stand-by. Ya no va a continuar cargándose. ¿Por qué? Porque estás mandando a tierra el voltaje. Ahora tú te preguntarás, ¿se puede dañar la fuente? Sí y solo sí, no existe esta carga de acá.
entre colector y emisor. Por eso que es muy importante este BD136, y si manejas grandes cantidades de corriente es necesario ponerle un disipador, porque cuando este señor entra en corto, o sea, cuando este señor funciona entre colector y emisor, deshabilita la carga de la batería, pero él comienza a soportar esa cantidad de corriente y el voltaje, y este puede recalentar ligeramente. Si es mayor la cantidad de corriente o mayor el voltaje, este transistor va a calentar y es necesario un disipador. Ahora, te preguntarás qué función cumple este bendito jumper. Vamos a retirar el jumper. Retiramos el jumper. ¿Qué función cumple el jumper? Hemos dicho que cuando trabajo con 4.2 voltios, ¿y qué sucede si yo no quiero trabajar con 4.2 voltios? ¿No? Yo quiero que mi voltaje, ¿no? Yo quiero que mi voltaje sea no 4.2 voltios, sino mi voltaje sería 5 voltios, ¿no? Yo le quiero poner 5 voltios DC. Si yo le pongo los 5 voltios de frente con el jumper, podría dañar al BD136. Para evitar esto, le estoy poniendo una pequeña carga. Retiro el jumper, ¿no? Se queda el aire y ahora la corriente va a circular por acá y se va a dividir por las 3 resistencias, ¿no? El paralelo del paralelo de las 3 resistencias de 10 ohmios, acá yo necesito una resistencia total de 4.7 ohmios aproximadamente. Y aquí en estos momentos con este juego voy a tener un promedio de 3.33 ohmios. Acá, la resistencia total entre estas. Y esto va a servir como carga para que exista un pequeño voltaje de pérdida aquí y luego el siguiente, los 4.2 regresen a la batería. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCBGoGo. PCBGoGo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCBGoGo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCBGoGo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCBGoGo por patrocinar este canal. Si yo no pongo estas resistencias, vuelvo a repetir, podría recalentar este BD136. Y como ven, teniendo en cuenta los conceptos técnicos de la electrónica, quería hacer un video de 10 minutos, pero no puedo. La verdad, miren, hasta aquí ya vamos cerca de 27 minutos. Y no puedo hacer un video corto de 10 minutos porque mi pasión me da más allá que eso. Porque necesito entregar todo lo que tengo y demostrar los conocimientos y difundirlos. Lamentablemente no se valora esto en internet, menos aquí en YouTube. La plataforma está mal. No se valora mi tiempo y el esfuerzo. Si realmente deseas apoyar esta labor educativa, regálame tu atención, tu concentración, aprende de lo poco o mucho que te puedo entregar y comparte mis videos. Es lo único que se te pide. Y más aún, verlos y poder difundir conocimientos. Porque mientras más veamos mi contenido, que puede ser de gran valor para ti, y lo puedas compartir, podemos difundir conocimiento gratis y sin costo alguno. Como ven, es un circuito sencillo, interesante, simple, teniendo en cuenta los conceptos técnicos de la electrónica básica y de lo que ya conocemos acerca de los transistores PNP y del TL431, esta bendita fórmula que les he dejado. Es más, voy a hacer un snapshot y te voy a dejar aquí en la descripción de este video no solamente el diagrama, sino también la fórmula técnica que te dejé al inicio de este video. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la descripción de las tarjetas de PCBGoGo, el diseño electrónico y su implementación, y la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar 5 tarjetas PCBs en color azul y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó desde China hacia Lima, Perú,
las tarjetas PCBs para este video. Vamos a abrir la caja para mostrarles cómo llegan las tarjetas de cada uno de los proyectos que yo suelo realizar aquí en mi canal de YouTube para todos ustedes. Ahí están viendo las tarjetas que vienen protegidas al vacío con una doble bolsa. Vamos a abrir una pequeña muesca por acá para poderlas abrir, y ahí pueden observar la otra bolsa de protección que trae estas tarjetas PCBs, que como dije las mandé a fabricar de color azul, un azul brillante, y ahí pueden observar la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren la parte posterior, la parte en la cual se sueldan los componentes electrónicos, y como logran observar, esta tarjeta trae dos capas, la capa inferior y la capa donde se montan los componentes, y ahí pueden observar la otra capa. Esta tarjeta es de dos capas, y como sabrán, PCBGoGo puede llegar a realizar tarjetas PCBs con diseños de hasta 5 capas. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo para nuestros proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren el trabajo que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. La verdad que quedó bastante bien. El color azul brillante con los componentes electrónicos. Le puse un conector amarillo para el jumper. El amarillo le da un realce distinto, un color más vivo. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo, como les decía, para mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Rápidamente vamos a descifrar los componentes, su ubicación, la entrada de alimentación, salida para la batería. Le he puesto un zócalo para reutilizar este BD136 PNP, ahí están viendo. El transistor BC557 PNP, el TL431, todas las resistencias de 1/4 de watt y un LED verde. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Muy satisfecho con su trabajo, y ahora sí estamos listos para, en la siguiente sección de video, empezar con la parte práctica, las pruebas. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte final, para nuestras pruebas técnicas. Vamos a hacer dos pruebas. En esta primera prueba quiero mostrarles cómo influye el voltaje de entrada para que el LED se encienda y mantenga los 4.2 voltios a la salida de la batería cuando sobrepasamos el límite de los 4.2 voltios, ¿no? Para que vean qué tan preciso es esto, tengo una fuente de alimentación aquí a la izquierda de una marca conocida cuya revisión hice un video hace un tiempo atrás. Tenemos conectado a la entrada a la fuente, está apagada. Voy a encender mi multímetro digital inteligente a la salida, acá conectado a los extremos de la batería. En este momento no tengo la batería, no le he puesto. Vamos a hacer la prueba con la batería en la segunda parte. En esta primera parte voy a medir el voltaje de disparo del TL431 cuando sobrepasa los 2.5 voltios y me va a mantener los 4.2 voltios a la salida encendiendo el LED. Tengo la fuente apagada, ahorita está en 9, voy acá, 12, 15, yo voy a mantenerlo. Vamos a empezar con nuestra prueba con 3.3 voltios. Miren, a 3.3 voltios el LED debe estar apagado y el voltaje debe ser parecido a la fuente de alimentación. Vamos a encender, enciendo, ahí están viendo, ahí ya encendí. Miren, 3.3, 3.29, muy parecido. Hasta ahí vamos bien. He puesto el jumper, ojo con el detalle, para trabajar con 4.2 voltios. Cuando trabaje, en este caso, con un voltaje de 5 voltios, voy a tener que retirar el jumper para que entren en paralelo las tres resistencias de 10 ohmios, haciendo un total de 3.3. Tenemos ahí ahorita 3.3 voltios, vamos a ir subiendo el voltaje. Miren, voy a subir el voltaje, aquí, ¿no? Vamos a subirlo milimétricamente para que ustedes vean. Le he bajado 3.3, 3.4, no pasa nada, él se sigue cargando en teoría la batería. Miren, 3.5, 3.6, el S mantiene apagado, 3.8, 3.9,
llego a 4 y aquí ya está listo para dispararse entre 4.1 y 4.2 voltios, 4.1 y ahora miren, 4.2 se encendió. Ahí está, 4.2 voltios. Miren el voltaje, 4.155. Ya se encendió, se mantiene el voltaje a la salida en la batería y por más que yo suba el voltaje aquí, este voltaje se va a tratar de mantener. Miren, nuevamente, 4.2, 4.3. Miren el voltaje aquí, 4.3, ¿no? Se mantiene, 4.4, 4.5. ¿Ve? Se mantiene en el rango, no sube por encima de 4.2, 4.6 y de esta manera yo hago que la batería que tengo conectado acá se mantenga al voltaje y esta no siga creciendo, no se siga cargando a más de 4.2 voltios, ¿no? Ahí voy a reducirlo a 4.2. Cuando el voltaje baja nuevamente por debajo de 4.2, el LED se va a apagar porque va a empezar la carga. Ahí están viendo 4.1 y nuevamente va a empezar la carga de la batería. Como ven, 4.2 se enciende el LED verde. Este es un circuito típico, importantísimo, porque les he explicado cómo, a través de un simple circuito con TL431, con una fórmula matemática, vamos a poder controlar el voltaje de disparo del TL431 para poder hacer infinidad de proyectos como monitor de batería, incluso tanto de encendido como de apagado. Hay infinidad de proyectos, incluso de lector de voltajes. Ya depende de ustedes del uso que le den. Bien, en esta segunda prueba vamos a retirar el jumper y manejar una entrada de alimentación de 5 voltios. Retiro el jumper, la fuente está apagada y antes de encenderla yo voy a ir en mi memoria, la tengo configurada, está a 3.8, está en 9, ahora lo voy a mandar a 5. Miren, voltaje de entrada 5 voltios ahí. Voy a encender mi multímetro digital inteligente en la salida. He retirado el jumper, por lo tanto ahora ya puedo soportar los 5 voltios. Acá está en modo automático, ¿no? Vamos a ir al modo automático rápidamente, aquí en DC, y en estos momentos tengo 5 voltios. Cuando yo encienda la fuente de alimentación, automáticamente aquí van a aparecer cerca de 4.2 voltios. ¿Por qué? Porque yo ya estoy sobrepasando el límite y este señor ya conduce. Y recuerden que las 3 resistencias permiten reducir ese voltaje para que aquí en la entrada aparezcan los 4.2 voltios y el TL431 se dispare. Miren, voy a encender, se enciende el LED, tengo los 5 voltios, 225 miliamperios y miren acá 4.177. Entonces, ¿qué va a suceder si yo comienzo a reducir el voltaje? Si yo reduzco el voltaje por debajo de los 4.2 voltios acá, este voltaje se va a mantener, pero cuando llegue a los 4.2 voltios va a comenzar a descender. Miren, tengo 5 voltios, tengo a la salida 4.2, ahora lo que voy a hacer es ir acá y voy a comenzar a descender, ¿no? 4.9, miren acá, el LED sigue encendido y cuando llegue a 4.2, 4.1, el LED se va a apagar, 4.6, miren el voltaje se mantiene más o menos, 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, se mantiene y cuando llega a 4.1 cae el LED y ahora la batería debería empezar a cargar. Entonces en la medida que yo voy bajando el voltaje, ya el voltaje de entrada es igual al de la salida. ¿Ahí están viendo? Pero si yo lo subo acá, se enciende el LED cuando llega a 4.2 voltios y este señor se va a detener. Miren, 4.1, 3.9, 4.2, 4.1 y yo lo subo a 4.2 y ahí llega el voltaje estándar. Y por más que yo llegue a los 5 voltios, ese voltaje se va a mantener. Estoy subiendo el voltaje y ese se mantiene. ¿Ve? Se está manteniendo a pesar de que el voltaje está subiendo, porque ya está trabajando el TL431 y está haciendo su función como regulador de voltaje, como lo hemos visto en este video. Esta es la segunda prueba, están viendo, en la segunda prueba. Ahora sí vemos a la tercera prueba con batería. Bien, estamos en nuestra última prueba, la prueba con la batería. Voy a utilizar esta antigua batería Lion 18650. Esta batería debe estar entre 3.5 o 3.6 voltios cargada. Lo voy a cargar con este cargador, con el TL431 con corte automático, para que llegue a 4.2 voltios más o menos y se mantenga ahí. Primero vamos a medir el voltaje con nuestro multímetro inteligente. He puesto una toma con un zócalo para la batería 18650 a la salida aquí, y también he puesto en paralelo para poner las puntas del multímetro. Primero vamos a medir el voltaje, cuánto tiene en estos momentos, negativo abajo,
positivo arriba, y vemos que tiene 3.651, están viendo, 3.651 de voltaje. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es poner el multímetro a la salida aquí, en paralelo, para medir el voltaje. En este momento 6.0, pero voy a poner la batería para que empiece a cargarse. En estos momentos la fuente está apagada, pero está seteada a 4.2 voltios. Vamos a poner aquí el voltaje, lo más probable es que se reduzca, vamos a ver. Ponemos, ¿no? Ahí está, 3.570, más o menos el mismo voltaje, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es encender la fuente y el sistema de carga va a comenzar a cargar la batería. Y aquí van a ver un tema interesante. El voltaje de carga va a comenzar a subir hasta un límite determinado y vamos a ver que la corriente va a comenzar a disminuir. En la medida que el voltaje sube, la corriente de carga de la batería sobre la fuente de alimentación va a comenzar a reducirse. Aquí está apagada, vamos a encenderla para que vean. Ahí ya encendí y miren, 3.9 voltios, miren el voltaje y miren la corriente. Comienza a descender lentamente en la medida que la batería se comienza a cargar. Ahí están viendo, se comienza a cargar, ¿ven? El voltaje comienza a subir, el LED está apagado y hay que esperar obviamente a que la batería llegue en la carga a 4.2 voltios para que el LED verde se encienda. Esta corriente, miren, 3.38 miliamperios, va a comenzar a descender hasta un voltaje más o menos estable, en el cual la batería se cargue a 4.2 voltios, el TL431 se active, se enciende el LED verde y la batería se mantenga con los 4.2 voltios de carga. Estamos a 5 voltios sin el jumper y ya está a punto de cargar. Miren el voltaje 4.139, vamos a esperar, faltan unos cuantos minutos o segundos para que ya termine de cargar esta batería el Lion. Ahí están viendo, vamos a esperar. 5 voltios, llegó hasta una corriente de 239 miliamperios, 4.141. El voltaje sigue subiendo ligeramente y cuando se aproxime a unos cuantos milivoltios más o cerca de 4.2 se va a cortar. Vamos a esperar. Ahí están viendo que el LED comienza a encender. Miren, se comienza a encender. Poco a poco empieza obteniendo ya el voltaje de disparo del TL431. Ahí están viendo, se está encendiendo ya. Y este voltaje va a quedarse estable. ¿Por qué? Porque el TL431 comienza a conducir y hace que los transistores entren en saturación. Ahí están viendo como el LED empieza a iluminarse más fuerte hasta que termine de iluminarse y se estabilice, y aquí el voltaje ya se mantiene estable. Vamos a esperar. Ahí ya prácticamente ya cargó la batería a 4.14 voltios, como están viendo ahí. Y ahora, por más que yo le suba el voltaje aquí por encima de 5 voltios, 5.1, 5.3, 5.5, este voltaje debería quedarse estático. ¿Por qué? Porque la batería ya prácticamente se desconectó y está sola por el corte automático que generó el TL431. Ok, en este momento tenemos 5 voltios de entrada, 4.143 el voltaje medido en paralelo a la batería Lion 18650, y ahora vamos a hacer la jugada de subirle el voltaje a la entrada. Acá vamos a subirle, miren, 5.1, miren el voltaje acá, 5.1 de entrada, 4.143, 5.2, y el voltaje en la salida permanece estático. Miren, 5.3, no calienta el transistor, 5.4, miren, 5.5, ligeramente tibio, 5.6, ven, el voltaje se mantiene estable, 5.7, sin ningún problema, 5.8. ¿Vieron? Como el voltaje de carga se estabilizó, se quedó ahí plantado, porque la batería ya nunca más se vuelve a cargar. ¿Por qué? Porque el transistor BD136 está en conducción y está haciendo un corto entre el colector y el emisor. Ahora vamos a bajarle el voltaje para que vean. Miren,
hasta los 5 voltios se mantiene estático, ¿no? Ahí están viendo, 5 voltios se mantiene estático. ¿Ok? Así de simple, así de fácil poder construir un simple sistema de carga de batería a un voltaje debido, para este caso es 4.2. Pero si yo quisiera tener una batería de 7.4 voltios, ¿no? Yo podría dimensionar las dos resistencias R1 y R2 para hacer que el transistor entre en conducción cuando se dispara ese voltaje. Como ven, es muy simple poder realizar un proyecto de este tipo teniendo en cuenta los conceptos básicos no solamente de electrónica, sino también las fórmulas matemáticas que nadie te las enseña y que aquí en este canal, tu canal de YouTube, podrás tener acceso sin costo alguno. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.